Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al poeta y periodista Antonio Conte Telles a principios de los años 70, cuando compartíamos en la redacción de la revista Cuba Internacional. Allí lo admiré como periodista por su sagacidad, por su ingeniosidad para titular reportajes, pero además lo admiré también como poeta, un poeta vallejiano, muy vallejiano, tan vallejiano que le puso a su hijo el nombre César y a su hija el nombre de Trilce, por aquellos versos de César Vallejo. Me entusiasmó escribir poesía, cosa que yo había abandonado. Y recuerdo que Lichi Diego, Conte y yo, a veces pues hacíamos una especie de guerrita de trinos, que le llamábamos a tirarnos poemas por la cabeza, como se puede decir en este caso. Ese es el Antonio Conte que recuerdo, del que voy a contar algunas anécdotas aquí hoy. La primera seria discusión que tuve con el niño Conte, como le decíamos, también a otros le decían el diablo, fue a partir de que yo publiqué un texto en la revista Cuba Internacional sobre los jóvenes que estudiaban en las escuelas en el campo, y donde yo pues me entusiasmaba mucho hablando de esa nueva generación que iba a ser el futuro de Cuba. Algo así como el proyecto de Hombre Nuevo del que tanto se hablaba en esos años. Conte me llamó en un lugar aparte así y me dijo: te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con toda sinceridad. ¿Tú crees realmente eso que tú escribiste sobre los jóvenes de la futura generación? ¿Tú te crees eso en serio? Y yo, claro, pues le dije que sí, que me lo creía. Pero teníamos un punto de vista discordante. Él realmente estaba pensando que yo le estaba haciendo el juego a la propaganda. Y yo le estuve explicando que no se trataba de eso, que yo tenía fe en que esos jóvenes algún día pues fueran mejores que nosotros y que así era como tenía que ser. Bueno, la discusión terminó haciendo chistes sobre los jóvenes, como solía ocurrir con las conversaciones que uno tenía con el niño. Una de las cosas que más obsesionaba a Antonio Conte en estos años era el hecho de no tener una vivienda. Él vivía todavía en la casa de su mamá, en la calle Colón, una mujer preciosa, por cierto, la mamá de Conte, una mulata flaca, con una figura muy linda, con una cara muy bonita, con una trenza enorme, que era muy cariñosa con todos sus compañeros. Pasear con Antonio Conte por las calles de La Habana era él mirando los apartamentos, mirando las casas y, como yo diría, goloseando tener un techo propio. Por eso, en el año 78, 77, no lo puedo precisar con exactitud, Antonio Conte tomó la decisión de ir a cumplir una misión internacionalista a Angola. Hay que decir que él, como yo, creíamos que eso era lo que había que hacer, que ese era el deber internacionalista. Pero detrás de esa emoción de cumplir un deber supuestamente ideológico, patriótico, revolucionario, me dijo un día: oye, si después que yo haga esta misión, si no me dan una casa, estoy jodido, porque esa es la única cosa que yo puedo hacer para tener una casa. Y efectivamente, Conte se montó en un barco, bueno, lo montaron en un barco, rumbo a Angola, cumplió su misión de 2 años en ese país y como resultado adicional pues escribió varios libros. Escribió En el tronco de un árbol, Agua de recuerdo, y uno que me gusta más, que es Con la prisa del fuego, que es poesía. Estando el niño en Angola, en el centro de trabajo donde compartíamos en la revista Cuba Internacional, llegó la asignación de un apartamento en Alamar. Apartamento que se había construido con el esfuerzo en común de alguna gente de la revista Cuba, de Prensa Latina, y bueno, había un apartamento para repartir. Y en aquella asamblea, pues la primera persona en la que todo el mundo pensó para que le dieran un apartamento fue Antonio Conte.
Estamos hablando del año 78 o 79 y Conte tenía una pareja con la que convivía más o menos, no era una pareja formal casado, pero era su pareja y era su esperanza de, bueno, al regresar, pues quizás él podía tener una casa con esta mujer y ser felices como quisiera cualquier persona. Pero en medio de aquella reunión, el señor Cristóbal Pascual, que era el jefe del departamento de fotografía y en ese momento el secretario del núcleo del partido en la revista Cuba, dijo esta frase: yo no creo que le damos dar el apartamento a Conte porque yo estoy seguro que cuando él regrese de su misión se va a separar de su pareja porque es conocido que ella le ha sido infiel. Y es mejor que se lo demos a otro compañero que le haga más falta, porque no es lo mismo un apartamento que le resuelva a una familia a un apartamento a un hombre solo. A pesar de que sus amigos mantuvimos la propuesta, prevaleció el criterio del partido y el apartamento se le dio a otra persona, que por cierto vive hoy en México. A su regreso de la misión internacionalista, como se dice en esa frase que usamos tanto los cubanos, antes de quitarse el polvo del camino, que en este caso era la pólvora de la guerra, el niño Conte fue directamente a ver a su pareja en el lugar donde ella trabajaba. Y fue a verla: estoy aquí, he regresado. Esta muchacha, joven y atractiva, que no estaba en disposición de esperar este tiempo tan prolongado sin una pareja, al llegar él a visitarla en su centro de trabajo, ella le dijo con toda franqueza: mira, yo tengo que decirte que yo tengo otra pareja y que no voy a seguir contigo. No te lo dije antes porque tú estabas enfermo en un hospital, estabas realmente con paludismo, estabas muy seriamente enfermo en Angola y no te quise dañar más, pero la verdad es esa. No quiero continuar esta relación, hemos terminado. Conte le dijo: bueno, solo te quiero pedir que me devuelvas las cartas que te escribí, porque quiero, en esas cartas hay varios poemas que te mandé y quiero construir un libro con esos poemas. Y ella le dijo: lo siento, Antonio, yo quemé todas tus cartas. Bueno, pues poco tiempo después, Antonio Conte reconstruyó esos poemas. Esa es la razón por la cual su libro lleva por título Con la prisa del fuego. No porque viniera del fuego de la guerra, sino porque él rescató esos poemas de la memoria como si los estuviera viendo quemarse delante de él. Como puede suponerse, poco tiempo después, Conte no quiso seguir teniendo el vínculo que tenía con la revista Cuba Internacional. Estuvo un tiempo trabajando en la fílmica del Ministerio de las Fuerzas Armadas, también estuvo en el ICAI, y un buen día, en el año 1992, fue invitado a Colombia a un festival de poesía. Sé que me estuvo buscando para despedirse y lamento mucho no haberlo podido ver en esos días. Porque después de ese viaje al Festival de Poesía en Colombia, Conte no regresó a Cuba. Así fue que en el año 2000, ya instalado en los Estados Unidos, empezó a trabajar en el diario Cubanet. Es de hecho uno de los fundadores de Cubanet. Ahí entró como editor y maestro de periodistas, que siempre lo fue, hasta que un día, como hubiera dicho Villena, que en su poema El sainete póstumo, cuando dice que todo lo presintió, pues sí, todo lo presintió. Y lo hizo como mejor sabía hacerlo y como más le gustaba hacerlo, en un poema que se titula Salmos 1, en su libro Definición del humo, cuando dice: voy a morir de infarto un día cualquiera, sin lluvias, sin caminos, sin asombro, con tus ojos, muchacha, en la cartera. Y así fue, como contó nuestro amigo Iván Cañas, la policía lo encontró derribado sobre el timón de su auto en una calle del centro de Miami. Tendría muchas anécdotas que contar sobre Antonio Conte, como cuando, como en una comedia de enredos, fue confundido con un ingeniero en un lugar a donde él fue a hacer un reportaje
cuando concluyó diciéndole a los que lo estaban recibiendo una frase que luego se quedó como magistral, diciéndole a los que lo confundían como ingeniero: trabájamelo frío, trabájamelo frío. O pudiera también contar la última discusión que tuvimos, cuando en un gesto de frivolidad de mi parte ya yo tenía mi apartamento construido en una microreada y se me ocurrió decir delante de él que ya el problema de la vivienda en Cuba estaba casi resuelto. Y él me dijo: ¿cómo va a estar resuelto si yo no tengo una casa? Es decir, tengo muchas anécdotas que contar de él, pero prefiero, no voy a decir reducirlo, sino amplificarlo al ámbito de la poesía. Antonio Conte era por encima de todo un poeta, y la dimensión de la poesía es inaprehensible. El próximo viernes, que es el último viernes de marzo, el 28 de marzo, voy a traerles aquí cómo conocí a Alina Sánchez, esta muchacha que fue, a juicio de muchos, nuestra mejor Cecilia Valdés. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.